Aleluya. Bendito sea el Señor que llegamos a esta fase final de este bloque temático y nos encontramos con el libro de los jueces. Es una de las partes oscuras en la historia de Israel, una parte fea, pero la escritura, la Biblia, el Señor, no es un Dios utópico que solamente revela lo bonito de los personajes, como hemos visto a Josué, Caleb, etcétera, sino que también refleja las miserias del ser humano, la incredulidad, los vicios, las cosas feas, con los daños colaterales que trae para nosotros mismos y cómo desagrada a Dios. Este libro de los jueces es un libro que tiene de todo esto. Es un libro que tiene de trasfondo la infidelidad del pueblo de Dios al Señor. Pero por otra parte, tiene la muestra de la fidelidad de Dios. Aunque el pueblo permanezca infiel, Dios siempre es fiel a su pacto, a su amor por nosotros. El pacto básicamente establece que Israel es el pueblo de Dios y Dios es el Señor de Israel. Pero Israel lo incumplía una y otra vez, como vamos a ir viendo en este libro de jueces. Repetidas veces la nación de Israel le daba al Señor la espalda y adoraba a dioses ajenos, violando de múltiples maneras el pacto mosaico, además haciendo cosas abominables en estos actos de idolatría, cosas que no vamos a describir, pero eran ofrendas de alimentos, que no es el hecho de ofrendar alimentos, sino se llegaban a ofrendar hasta criaturas. Son cosas muy feas, bebidas, alcoholismo, orgías, cosas que nada tienen que ver con la piedad, pero sí tienen mucho que ver con la carnalidad. Y la religiosidad y la carnalidad muchas veces se unen y atraen a mucha gente, a las multitudes. Pero eso no significa que Dios esté en medio de esas situaciones, por mucho que se hable de religión o por mucho que se hable de Dios. En este contexto, en el libro de Jueces vemos un ciclo que lo vemos aquí en esta pantalla inicial. El pueblo cae en pecado, deja al Señor. Consecuencia del pecado, el pueblo cae en servidumbre y es subyugado por enemigos de alrededor que lo invaden y lo empobrecen. Cuando el pueblo se percata de esta situación, pasan a veces 7 años, 10 años, a veces 40 años empobrecido, suplica a Dios que lo libere. Y Dios, una y otra vez, levanta un juez, de ahí viene el nombre, levanta una persona que libera a Israel del pueblo que lo oprime, sea los filisteos, sean los madianitas, sea el que fuere, a este pueblo arrepentido. Y así llega la salvación para el pueblo. Y con la salvación hay un juez que los guía, no solamente los ha liberado, sino que ahora los guía durante unos años de paz, de estabilidad, de bienestar, de prosperidad, que siempre viene bajo la sombra del Altísimo. Pero ocurre cuando llega la estabilidad que otra vez el pueblo cae en pecado, otra vez llega la servidumbre, otra vez llega el arrepentimiento y otra vez llega el Señor y levanta un juez. Por eso el libro no se llama el libro del juez, se llama el libro de los jueces, porque hay muchos jueces que van una y otra vez rescatando a la nación de Israel de este siglo. Finalmente el pueblo cae en lo más bajo, llegando a una frase que describe quizás todo este libro. Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando una nación se mueve en libertinaje, mala pinta tiene. Aquí tenemos eh, una ilustración de estas imágenes feas que se hacían
en los actos de idolatría, como el pueblo ofrendaba una estatua de metal o de madera que ellos mismos elaboraban con figura de persona o con figura de animal conforme a sus pensamientos, pero nunca conforme al Espíritu de Dios. El enemigo de Dios ha engañado una y otra vez a las personas a levantar ídolos. Tristemente, las personas no hemos aprendido de la historia, no hemos aprendido de la revelación de la Biblia. Y aún, esto mismo que aún estamos viendo, que ocurrió hace miles de años, tristemente está ocurriendo en muchos rincones de la tierra hoy en día. Y no solamente está ocurriendo por ahí, sino que también está ocurriendo a nuestro alrededor, quizás también en nuestro entorno familiar. Por eso llegaban las crisis, las opresiones, las esclavitudes. El pueblo no podía ser bendecido. Dios tristemente se apartaba del pueblo y el pueblo caía en ese empobrecimiento, en esa esclavitud que describíamos anteriormente. Y llegaban los primeros opresores, como Cusán y Risatá, rey de Sir, y Dios levantó a Otoniel. Luego llegó Eglón, rey de Moab, y Dios levantó a Og. Luego llegó los filisteos, que van a ser reiterados, y el Señor levantó a Sangar. Y nos encontramos con eh, Javín, cerca de que el Señor va a levantar a Débora y a Barak, de la cual vamos a hablar en la siguiente lámina, ya que el Señor sentía compasión con su pueblo, cuando el pueblo venía otra vez al Señor arrepentido, implorando su benevolencia, el Señor levantaba a una persona, la fortalecía y la ayudaba para liberar al pueblo de esta opresión. Aquí nos encontramos con una de estas juezas, Débora, una mujer que inspira a la justicia, inspira a defenderse de la opresión de los enemigos, ya que después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y fueron entregados en manos de el rey de Canaán, que por aquel entonces se llamaba Javín. Y fue como el pueblo, después de otra vez estar en servidumbre, clamaron al Señor, porque este personaje tenía 900 carros errados y los había oprimido con crueldad durante 20 años. Y dice la escritura que gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer llamada Débora, que era profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse debajo de una palmera, en la cual Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Vemos que era una mujer sabia, era una mujer de justicia, era una mujer de fe, porque ella, cuando vio la opresión del pueblo y que el pueblo había suplicado, exhortó a Barak y le dijo: Barak, ¿no te ha mandado el Señor, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a la gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jamín, con su carro y con sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos? El Señor le estaba ofreciendo a Barak la victoria, pero Barak temía, Barak no era capaz de enfrentarse a este siniestro Javín, y menos al general Sísara, que era un carnicero, que eran gente que hacía mucho daño y con mucho dolor. Pero entonces Débora le exhortó y le dijo a Barak: si tú vienes conmigo, nosotros iremos. Y Débora dijo: yo iré contigo, mas no será la gloria tuya, porque por mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Y así fue como Débora se levantó y fue con Barak.
Esta expresión levantarse es muy importante. Levantarse. Tenemos que levantarnos cada mañana. Tenemos que levantarnos cuando estamos caídos. Tenemos que levantarnos cuando el enemigo nos oprime. Él no solamente quiere que estemos caídos, Él quiere que nos quedemos caídos. Y hemos de agarrarnos, aferrarnos a las misericordias del Señor, que son nuevas cada mañana, y levantarnos para servirle. Espiritualmente hablando, ninguno seríamos dignos de levantar nuestra cabeza, que el pecado la ha agachado. Pero el Señor Jesús, gloria a su nombre, Él dio la cara por nosotros. Él dio su rostro en la cruz del Calvario, para que nuestra cabeza, que Él un día bajó en la cruz, cuando entregó su vida, hoy pueda ser levantada, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos da una misión delante para que nos esforcemos y seamos valientes y llenos de fe, como esta tal Débora, emprendamos la tarea que tenemos por delante. Vamos, dijo Débora, y después de ese enfrentamiento obtuvieron una gran victoria, la cual es reconocida para Débora, no para Barak, quien fue su acompañante. Aleluya. Después de esta gran victoria, aquel día cantó Débora con Barak y dijeron: Load al Señor, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré al Señor, cantaré salmos al Señor, al Dios de Israel. Y así es como describe en este capítulo 5 un salmo precioso. Un salmo que además de honrar al Señor, describe hechos de la batalla que ocurrió contra el ejército de Jamín, pero es que además da apuntes proféticos de la venida del Mesías, cuando dice: el pueblo de Zabulón expuso su vida a muerte y Neftalí en las alturas del campo. Este pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, hablando proféticamente de la venida del Mesías. Qué bueno tener personas en la Escritura como Débora, que brillan más en medio de las tinieblas. Quizá tú te encuentres en un entorno difícil, en un entorno donde no se adora a Dios, donde hay mucha oscuridad. Aún es donde más brilla la luz. Y si las cosas van normales o van bien, también brillamos juntos, a nuestra familia, a nuestra congregación. Brilla para Dios. Ese es el reto que tenemos cada día. No tenemos que hacer una gran hazaña un día, como esta que hizo Débora, sino que cada día tenemos que sentarnos debajo de nuestra palmera, como hacía Débora cada día para juzgar al pueblo. Cada día tenemos que sentarnos en nuestro lugar secreto, debajo de nuestra palmera, de nuestro olivo, de nuestra higuera, o generalmente en el comedor, en la salita de nuestra casa, en un lugar secreto, apartarnos para Dios. Ahí recibiremos la inspiración y la gracia para enfrentarnos a las tareas de cada día con victoria. Si no vamos preparados, la frustración y el fracaso y la derrota vendrán también cada día. Por eso hemos de aprender a prepararnos y hemos de aprender a ser valientes y enfrentarnos a las situaciones de cada día. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre.